Bueno, continuando con lo que estamos hablando, aquí tenemos algunas preguntas relacionadas con lo de definir los detalles, así como hicimos con la parte de el contexto. En primer lugar, ¿cuál es el presupuesto para este proyecto? Vean lo importante que es la parte económica, que es lo primero que uno se pregunta realmente. Mira, ¿alcanza para que me paguen mi trabajo? Porque si no, no hago. La segunda, ¿cómo se divide ese presupuesto? Hay un presupuesto suficiente. Bueno, ¿y qué parte le toca a mi equipo de trabajo? ¿Cuánto va a ser el sueldo para los diferentes miembros, etcétera? ¿Cómo es la línea de tiempo? ¿Qué tiempo me vas a dar para solucionar lo que estás planteando? ¿Cada cuánto tiempo tengo que hacerte entregas? ¿Cuáles son los hitos? Eh, ¿Cómo sería la colaboración con el cliente? ¿El cliente va a participar realmente de manera activa? ¿Simplemente se va a limitar a pagar y ya? ¿Cómo va a ser esa parte del trabajo? ¿Cuál es el primer objetivo con el que trabajará el equipo? Es decir, ¿cuál va a ser nuestro punto de referencia principal? Recordemos que dependiendo del enfoque del negocio, uno puede enfocarse de diferentes maneras. Si el negocio, por ejemplo, el mismo tipo de negocio puede estar enfocada al cliente, es decir, si es de comercio o de fabricación de venta de productos, puede estar enfocada mayormente, por una parte, a las personas a las que les vendemos. Puede estar enfocada a nuestros proveedores, a mantener que siempre tengamos disponibilidad de los insumos. La aplicación también puede estar enfocada a los procesos, puede estar enfocada a lo que es el almacén, etcétera. Entonces nosotros debemos conocer cuál es el factor principal que va a orientar nuestro trabajo, y en base a él es que vamos a trabajar todo lo demás. Cuando hablamos entonces de definir los detalles, estamos hablando de un aspecto muy importante dentro de la gerencia del software, ya que el equipo necesita entender qué se debe hacer y entregar exactamente eso para alcanzar el éxito. Es como con las tareas de ustedes. Yo los mando a hacer una tarea y se supone que ustedes tienen que mandar lo que yo les pedí, no otra cosa. Hay algunos siempre en cada curso que manda algo diferente. Si yo los mando a llenar un formato de requerimientos, ustedes tienen que mandarme el formato de requerimiento lleno. Si yo los mando a que lo llenen en base a cierto, por ejemplo, si yo les mando que lo hagan de acuerdo a un módulo que yo les asigné, ustedes deben basarse en ese módulo y no en otra cosa, porque si no, no se va a considerar exitoso lo que ustedes están haciendo. Es una parte crucial de esta sección el definir correctamente las características del producto, servicio o resultado requerido, dado que estos suelen ser definidos o establecidos al principio del contrato. El equipo debe comprender bien cuáles son las expectativas del cliente. Esto incluye posibles supuestos y restricciones, como por ejemplo el número de revisiones que van a ser realizadas. Pasamos al siguiente elemento denominado EDT y recursos. Este cuarto elemento vamos a definir lo que es la estructura de desglose del trabajo. Es decir, vamos a definir cómo vamos a estructurar nuestro trabajo en tareas, en actividades, en fases, etcétera, para poder organizarlo mejor, ya que es imposible hacer el proyecto como una única actividad. Hay que hacerlo como la conjunción o la unión de diversos elementos más pequeños y simples, porque si no resultaría imposible cumplir con los objetivos planteados. Para asegurarse de que el equipo tenga claro cómo se crean dichos resultados, al desarrollar el acta es esencial dividir el trabajo en partes más pequeñas, es decir, hacer un desglose del proyecto que incluya las asignaciones, es decir, que le toca a cada quien, y de ser posibles las fechas esperadas. Esto muestra cómo se lograrán los resultados y quién trabajará en qué y con quién. Esto lo vimos cuando estábamos haciendo nuestro diagrama de Gantt,
en la parte donde inicialmente nuestro proyecto se llamaba Colegio 2020. Luego de allí lo dividimos en 5 fases: comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. Y luego cada una de esas fases las dividimos en una serie de actividades de 5 o 6 actividades por fase. Y finalmente le establecimos a cada actividad los recursos que se necesitaban para su cumplimiento. Le asignamos fechas, duraciones, etcétera. Esto es lo primero que hay que hacer cuando estamos hablando de la EDT y la planificación de recursos. Vean que allí surgen una serie de preguntas respecto a lo que estamos hablando. En primer lugar, ¿qué está dentro y qué está fuera del alcance? Es decir, qué elementos vamos a contemplar y qué elementos no. Hay algunos requisitos iniciales del proyecto que ya están definidos. Decir si tenemos información previa, características, estructuras previas, cuáles son los límites del proyecto que el equipo no debe cruzar. Si por ejemplo luego ustedes no me van a hacer, por decir algo, prototipo, ustedes no deben hacer prototipo porque yo no se los voy a tomar en cuenta. Entonces ustedes no deben pasarse de ese límite. Es fundamental entonces hacer funcionar al equipo a través de la estructura general de la planificación y el desglose de los recursos del proyecto, para que los miembros del mismo puedan opinar y ayudar en lo que es la optimización del proyecto. Al dirigir el equipo a través de planificación real, las dependencias se aclaran y el equipo se vuelve parte del plan. También esto nos ayuda a la comprensión de las responsabilidades del proyecto. Estos desgloses pueden variar en detalle y pueden trazar diversas actividades según cada etapa. Pueden también estar conectados a fechas específicas y vinculados a la planificación de recursos. Pasamos al siguiente elemento. Aquí estamos hablando en cuanto a esto de la parte del cuadro de mando. En cuanto al cuadro de mando, debemos estar pendientes de quién es quién. Un aspecto importante del acta de constitución del proyecto es la estructura general del equipo del proyecto, del equipo de trabajo de desarrollo, tanto la parte interna como la externa, es decir, quiénes estarán trabajando en el equipo, quiénes pueden aprobar las cosas antes de ser entregadas al cliente, quién de parte del cliente debe ser consultado antes de firmar un documento. Establecer esto nos va a ayudar a evitar malos entendidos y nos dará una idea de lo compleja que serán las aprobaciones. Aquí se puede describir quién es quién de acuerdo a la tabla que tienen en pantalla llamada cuadro de mandos. Fíjense que tenemos varios tipos de personas. En primer lugar, tenemos la persona comprometida, es decir, las personas que participan en la realización del trabajo. Luego tenemos la persona responsable, que son los que toman las decisiones, podríamos decirlo como los coordinadores de un equipo de trabajo. Tenemos los consultados, a quien se debe preguntar antes de continuar, generalmente al cliente. Y los informados, a quien debemos mantener al tanto, esto sobre todo en el caso de una junta directiva, de algún ente externo al que debamos pasar información antes de que tengamos problemas con ellos. En cuanto al equipo interno, o sea, a los comprometidos y responsables, debemos asegurarnos de delinear la estructura de este equipo y de que todos sepan quién es quién dentro del proyecto. Esto incluye al administrador o líder del proyecto, al gerente de cuentas, a todos los miembros del equipo de los diferentes grupos, pero también a jefes superiores en caso de que tengan que firmar los resultados. Esto es mayormente en el caso de consultoría, donde se tienen varios equipos de desarrollo y hay una persona que se encarga de lo que es el cobro y la parte administrativa, que hace las veces de consultoría y subcontrata a estos equipos de desarrollo para que ellos hagan el trabajo.
Allí en la parte del equipo externo hay algunas preguntas que debemos hacer al cliente. En primer lugar, ¿quién sabe realmente lo que se supone que debemos hacer y por qué? Recordemos que, por ejemplo, llega un cliente, el dueño de una empresa, a pedir que hagamos una aplicación para cumplir con cierta tarea, pero muchas veces él no es el experto en la tarea. El experto en la tarea es el operador del sistema que hace ese trabajo rutinariamente día a día. Nosotros debemos averiguar quién es ese experto en la tarea y comunicarnos con él para que nos brinde información pertinente.